Bienvenidos a un nuevo video de Básico de Ingeniería. El día de hoy les presento un nuevo material de geometría analítica. Nos tomaremos el tiempo de hablar y explicar conceptos relacionados sobre la superficie esférica, donde hablaremos de las posiciones relativas en una superficie esférica respecto a otras figuras geométricas. Un tema teórico que nos permite dominar la información necesaria para comprender esta área de estudio, como lo es la geometría analítica, además de las herramientas para la resolución de planteamientos prácticos o ejercicios. Cuando se habla de posición relativa de una superficie esférica, debemos entender que esto se refiere a la posición que puede optar una superficie esférica respecto a otro elemento o figura en el espacio R3. Para este análisis se tomará en cuenta la posición relativa de una superficie esférica respecto a un punto X, Y, Z perteneciente al espacio geométrico, además de la posición relativa respecto a un plano pi, la posición relativa respecto a una recta L en el espacio y por último, también es importante la posición relativa que puede existir entre dos superficies esféricas. Debemos estar conscientes que comprender esta teoría nos va a ayudar a predecir y aceptar las posiciones existentes entre las figuras geométricas en el espacio R3, ya que cuando buscamos resolver algún ejercicio de geometría analítica, el saber manejar bien estos conceptos nos va a permitir poder abordar correctamente la resolución de tales planteamientos. Empecemos entonces con las posiciones relativas que pueden existir entre una superficie esférica y un punto perteneciente al espacio. Vamos a tener tres posibles casos. El primer caso es donde el punto P es exterior o está ubicado afuera de la superficie esférica. El segundo caso se refiere cuando un punto P del espacio está contenido en la superficie de la esfera. Se podría decir que tal punto P pertenece a la superficie esférica. Y un último caso donde dicho punto P está dentro de la superficie esférica. Para poder definir la posición existente entre estos elementos geométricos, nos basaremos en ese concepto de distancia entre dos puntos, donde se tomará la distancia entre el centro de la superficie esférica y el punto P. Sabemos que podemos definir la distancia entre dos puntos definiendo un vector, donde tal vector está compuesto por dos puntos extremos, los cuales son el centro de la superficie esférica y el punto P. Hablaríamos en este caso del vector CP. Es relevante definir dicho vector CP, ya que podemos establecer su módulo o tamaño, y con esto poder definir la magnitud de la distancia entre los dos puntos de estudio. Es importante aclarar que parto con la idea de que tú como persona interesada en el tema sabes manejar los conceptos relacionados a vectores y el cálculo de su módulo o tamaño, además de otros conceptos o fórmulas que tienen relación al tema. Recuerda que el propósito de esta explicación es sobre la comprensión de todos los posibles casos de las posiciones relativas de una superficie esférica. Entonces, si el tamaño de ese vector CP es mayor que el radio de la superficie esférica, hablaríamos de un punto que es exterior a la superficie esférica. Si el tamaño o magnitud del vector CP es igual al radio de la superficie esférica, se estaría aplicando el segundo caso, ya que esto nos dice que ese punto P pertenece a la superficie esférica. Y por último, si el tamaño del vector CP es menor al radio de la superficie esférica, hablamos de un punto P del espacio, que está posicionado dentro de la superficie esférica. Vamos ahora a explicar la posición relativa que se puede originar entre una superficie esférica y un plano geométrico. Tendremos tres casos, donde el plano pi nos corta a la superficie esférica. Otro caso donde el plano pi es tangente a la superficie esférica, es decir, que corta en un punto a la superficie. También podríamos decir que existe un solo punto de contacto, donde estas coinciden. Y otro caso donde el plano pi igual corta a la superficie esférica. A este tipo de plano que corta a la superficie esférica se le puede denominar plano secante. Siguiendo el mismo método, para estas posiciones relativas también nos basaremos en el concepto de distancia, pero entre un punto y el plano, es decir, la distancia establecida por el punto o centro de la superficie esférica respecto al plano pi planteado.
Recordemos la fórmula que nos permite el cálculo de esta distancia entre un punto y un plano. Si la distancia entre el centro de la superficie esférica y el plano pi es mayor que el radio de la superficie esférica, el plano no corta a la superficie esférica. Si la distancia entre el centro y el plano es igual al radio de la superficie esférica, hablaríamos de un plano tangente a la superficie esférica, un plano que toca o coincide en un punto del espacio con la superficie esférica. Y con el caso restante, si la distancia es menor que el radio de la superficie esférica, se tendría un plano secante a la superficie esférica, donde ésta corta con mayor sección a la superficie esférica. Siguiendo con más casos posibles de posiciones relativas de una superficie esférica, tenemos la posición relativa entre una superficie esférica y una recta L en el espacio, donde tenemos un primer caso, donde la recta no corta a la superficie esférica. Un segundo caso, donde la recta L es tangente o corta en un punto a la superficie esférica. Y otra, donde la recta L corta en dos puntos a la superficie esférica. Es decir, una recta L que actúa como recta secante a la superficie esférica. De igual manera, se aplica el mismo concepto de distancia para poder definir las posiciones relativas, la distancia entre un punto y una recta, donde ya deberíamos conocer la fórmula que nos permite establecer el valor de la distancia entre un punto y una recta en el espacio. Entonces, con la distancia entre el centro de la superficie esférica y la recta L que pasa por el espacio R3, vamos a poder conocer la posición relativa entre estas figuras. Si la distancia entre el centro y la recta L es mayor que el radio de la superficie esférica, la recta L sería un lugar geométrico que no corta ni toca a la superficie esférica en el espacio. Si la distancia es igual al radio, esto geométricamente hablando nos dice que la recta L en un punto del espacio corta a la superficie esférica. Y si la distancia es menor que el radio de la esfera, es obvio que esto se refiere a una recta L, que es secante, o que atraviesa a la superficie esférica en el espacio. Pero antes de continuar con la explicación, te invito y te agradecería de corazón tu apoyo regalándome un simple like. Así podrás saber que mi material te ha sido de gran ayuda. Si te sientes en la confianza de suscribirte, eso me motivaría aún más para poder seguir produciendo este tipo de material y así poder apoyar a nuestra comunidad. Ahora nos tomaremos la tarea de profundizar sobre las posiciones relativas entre dos superficies esféricas, una superficie esférica 1 y una superficie esférica 2. Empezaremos primero con los siguientes casos, donde tenemos un caso 1, donde las superficies esféricas son tangentes, es decir, se cortan en un solo punto. Estas superficies esféricas son externas. Tenemos un segundo caso donde las superficies esféricas no se cortan externamente y un tercer caso donde la posición relativa de las superficies esféricas son también tangentes, pero internas, ya que una superficie esférica está incluida dentro de la otra superficie esférica. De igual manera, se seguirá usando la distancia como medio para definir las posiciones relativas. Para estas situaciones, donde son dos superficies esféricas, lo ideal es definir el módulo o tamaño de un vector cuyos extremos que lo definen son los centros de las dos superficies esféricas, el vector C1, C2. Cuando la suma de los radios de las superficies esféricas es igual a la distancia de los centros, hablamos de que ambas superficies esféricas son tangentes pero externas. Si la distancia entre los centros de las superficies esféricas es mayor que la suma de los radios, las superficies esféricas no se cortan. Esto indica que están a una distancia de separación en el espacio. Si la distancia de los centros de la superficie esférica es igual a la diferencia o resta de los radios de cada superficie esférica, ambas superficies esféricas son tangentes, pero de tipo interno, donde una superficie esférica de menor radio está incluida dentro de la otra superficie esférica, por lo que se cortan o tocan en un punto. Tenemos otros dos casos más cuando se refiere a posición relativa entre dos superficies esféricas.
Una donde ambas superficies esféricas se cortan o se atraviesan. Y un último caso donde ambas superficies esféricas no se cortan, pero es un caso donde una superficie esférica está posicionada internamente en la otra superficie esférica. Si la suma o adición de los valores de los radios de cada superficie esférica es mayor que la distancia entre los centros de cada superficie esférica, esto geométricamente hablando nos especifica que las superficies esféricas se cortan o se atraviesan. Y en el último caso a explicar, si la suma de la distancia de los centros más el radio de la superficie esférica menor que está posicionada dentro de la otra superficie esférica es menor que el radio de esa superficie esférica mayor, se determinaría que ambas superficies esféricas no se cortan, pero también se determina que una está posicionada internamente respecto a la otra.